Esta mañana hemos invitado al licenciado Julio Raudales, ex presidente del Colegio de Economistas de Honduras, a propósito del tema del presupuesto general de la República que supera los 392.000 millones de lempiras para el ejercicio fiscal del presente año. ¿Cómo califica usted este presupuesto, licenciado Julio Raudales? Porque cuando lo comparamos con otros presupuestos de Centroamérica, vemos que es un 28% más al más cercano de los países de la región. Buenos días. Muy buenos días, Ramón, y a toda la teleaudiencia de Televicentro. Era de esperar que la aprobación del presupuesto que se dio anteayer culminara así como fue presentado el presupuesto en septiembre del año pasado, sin reducir ni un solo centavo, Ramón. Estos elementos nunca se discuten. El tamaño del gasto público no es un tema de discusión, y mucho menos lo es la calidad de ese gasto, Ramón. Y eso es una pena, porque entonces prácticamente nos está condenando a seguir en la misma deriva que hemos venido teniendo los últimos 40, 50 años, en donde la pobreza, en vez de disminuir, más bien se ha venido incrementando, en donde la desigualdad de ingresos sigue postergando las oportunidades de mucha gente, y donde, por supuesto, las autoridades gubernamentales, sean del partido que sea, Ramón, no pues representan ni generan ninguna esperanza para que esta situación se revierta. Es una pena esto que pasa. El presupuesto, más allá del enorme tamaño que tiene, que recordar, Ramón, que son 234.000 millones de lempiras solo para el gobierno central y 157.000 millones para el sector descentralizado. No obedece a ningún elemento programático, ¿verdad? No hay ningún plan que nos diga hacia dónde va caminando, hacia dónde vamos caminando como país. Y cuando hablo de plan, me refiero a un elemento que técnicamente está bien estructurado, con objetivos, con metas y con programas que deberían ser los que se financien con este presupuesto. Lamentablemente, esto no ha sucedido ni ahora, Ramón, y sería mezquino decir también que solo es privativo de ahora. Tampoco ha sucedido en los años anteriores. Por lo tanto, esto desvanece todavía más las esperanzas de que el país pueda encaminarse hacia una ruta que permita que haya prosperidad para la población y para la gente, sobre todo los más pobres, ¿no? Bueno, un presupuesto que supera los 392.000 millones de lempiras. Pero, ¿qué va a pasar con este, si podemos llamar remanente, de 35.000 millones de lempiras que, según expertos, se dejaron de ejecutar en el presupuesto del 2022? Es decir, tendremos un presupuesto muy, pero muy elevado. La pregunta es, ¿con qué fin? ¿Con qué fin se le aumenta el presupuesto de ingresos y egresos del país? Licenciado Raudales. Es cierto, Ramón, no se ejecutaron más de 35.000 millones de lempiras de lo que se había previsto para el año 2022. Sin embargo, esos 35.000 millones se colocaron en este presupuesto. Es decir, no es que se van a sumar a estos 392.000 millones, sino que están ahí dentro. Y ojalá, Ramón, que esta vez al menos se ejecuten esos recursos, y que se ejecuten buscando alguna forma de aliviar, de paliar las grandes necesidades que el país tiene. Hay que recordar que las escuelas siguen con grandes carencias, Ramón, más allá de lo que el ministro y su equipo, con la buena intención de cambiar todos estos elementos que han venido afectando a la juventud del país durante los últimos años, pues están pretendiendo hacerlo. Yo pienso que hay que enfocar muchísimo en los esfuerzos en ese tema tan importante como es la educación pública, lo mismo la salud pública, que repito, sin programas claros de cuánto vamos a hacer para disminuir, Ramón, la afección en enfermedades respiratorias para las niñas y los niños, de cuánto vamos a mejorar el tema del acceso a medicamentos para la población trabajadora que está enferma, de cuánto vamos a disminuir la desnutrición infantil, que es clave para que la juventud se desarrolle de manera adecuada y abandone la pobreza en el mediano y largo plazo. Todos estos elementos, la infraestructura, Ramón, que es
tan importante como complemento de los esfuerzos que hacen ya los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos agricultores para sacar a sus cosechas. Todos estos elementos deberían ser considerados en un presupuesto que esté basado, repito, en un orden programático. Lamentablemente no es así y esperemos que por lo menos esta vez, Ramón, este presupuesto sí se puede ejecutar. Ese programa de inversión pública que solo se ejecutó en un 37%, es decir, en una tercera parte de lo que se había previsto el año pasado, esta vez puede ejecutarse de forma más eficaz. ¿Viene más endeudamiento para el país, licenciado Julio Raudales, cuando se proyecta en el mismo presupuesto una captación tributaria de 144.000 millones de lempiras, pero para alivio de deuda se destinan más de 50.000 millones de lempiras? Es decir, ingreso tributario, ingreso fiscal versus gasto corriente, pago de masa salarial, poca inversión pública y más otros elementos que podemos manejar como temas de país que vendrán a discutirse en el Poder Legislativo. Todo esto es acorde a la realidad de un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la República. Ramón, vale la pena, fíjate también, además de la comparación que ya hiciste, de cuánto de los ingresos tributarios estamos destinando al pago del servicio de deuda, que evidentemente es el lastre que estamos cargando de la exageración, de lo exacerbado que fue el trabajo de las administraciones anteriores. Pero más allá de eso, 50.000 millones de lempiras de los 144.000 que se van a recaudar, el tema de gastos de representación y otros elementos que no son prioritarios para el país. Pero más allá de eso, hay que comparar, Ramón, el hecho de que este año vamos a pagar 50.000 millones de servicio de la deuda externa e interna y nos vamos a endeudar en más de 60.000 millones de lempiras. Entonces quiere decir que nos estamos endeudando todavía más arriba de lo que vamos a utilizar para pagar la deuda, y esto evidentemente nos muestra que nuestro futuro está cada vez más comprometido, Ramón, y es un elemento que debe de llamar la atención sobre el accionar o del accionar de los funcionarios públicos que están a cargo de hacer esta planificación. Correcto. Fíjese que aquí estoy observando, licenciado. El impuesto sobre la renta se calcula 50.871 millones de lempiras que se pueden captar. Estoy hablando de los ingresos tributarios, que oscilan entre 144.236 millones de lempiras. Y por consumo, que es el que hablamos del impuesto sobre la venta, estamos hablando de 64.497. Ahora, aquí hay que analizar los elementos que le vienen al Estado, lo que le viene al país. ¿En cuánto se va a endeudar nuevamente Honduras? Porque va a tener que recurrir de repente para cumplir presupuesto a colocación de bonos, a buscar el endeudamiento interno con la banca nacional y buscar en el mercado la mejor opción en materia de pago de intereses y tiempo de gracia. Esas son las tres fuentes fundamentales por las cuales se cierran los presupuestos, más allá del tema de la recaudación tributaria y los otros servicios que el gobierno vende. Y que cada vez, Ramón, esa deuda va creciendo más. Ese es el tema, que no estamos bajando la captación de deuda, sino que más bien la estamos aumentando. Yo quiero rescatar también el hecho, Ramón, de que en este caso los bonos que se están vendiendo y los créditos que se están otorgando se están logrando a una tasa inferior a la que se endeudó el gobierno anterior, y eso es positivo, pero las cantidades de deuda son cada vez mayores, y esto evidentemente representa una amenaza muy fuerte para el futuro, para las generaciones que vienen después de nosotros, Ramón, y que probablemente dentro de 20 años ya nuestros hijos, nuestros nietos van a estar cargando con ese peso demasiado elevado del pago del servicio de la deuda, y a saber en qué condiciones van a tener que asumirlas, porque Ramón, si el dinero del presupuesto no lo estamos utilizando en programas que permitan ponernos a tono con los desafíos del siglo XXI, no nos puede esperar nada bueno como país para los próximos 20, 30 años. Así es que ojalá, Ramón, que esas cosas cambien, que ese programa de inversión pública que apenas se ejecutó en un 37% este año, o sea, en una tercera parte de lo que se había programado invertir,
esta vez por lo menos se ejecute de manera más eficaz, de modo que la gente pueda obtener un mayor beneficio del gasto público, ¿no? Sí, porque es que mire, Lick, aquí hablamos bastante nosotros de cómo se va a invertir, de qué instituciones del Estado tienen más recursos, cuáles son los renglones presupuestarios asignados a algunas secretarías de Estado en comparación a otras. Es que hay que preocuparse de dónde se va a invertir, de dónde se va a sacar los recursos para poder financiar 392 mil millones de lempiras. Por ejemplo, títulos de deuda. Aquí se habla de la colocación de títulos y valores a largo plazo por 18 mil millones de lempiras. Así es. Aquí se habla de colocación y títulos de la deuda interna a largo plazo de 18 mil, ya lo dije, 18 mil millones de lempiras. Se habla de préstamos de 40 mil millones de lempiras. Se habla de préstamos a largo plazo también de 23 mil millones de lempiras. Y ahí en lo sucesivo se va desarrollando esto. Es que esa es la inquietud que debemos de formular los hondureños, licenciado Julio Raudales. ¿De dónde vamos a sacar plata para financiar un presupuesto que supera los 392 mil millones de lempiras? Bueno, claro, Ramón, esa es una de las inquietudes más importantes. Y repito, y creo que vale la pena subrayarlo, ¿verdad? Estamos endeudándonos muy por encima de lo que estamos utilizando para pagar la deuda. Estamos endeudándonos cada vez más. Es que cuando uno ve, Ramón, esa gráfica, cómo va creciendo ese monto en el que nos estamos endeudando cada año para financiar el presupuesto, no le queda a uno más remedio que preocuparse, porque ¿qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Este gobierno va a terminar dentro de 3 años, sí. Y la pregunta es, ¿qué va a decir la próxima administración de la carga que le va a dejar este gobierno? Va a ser algo probablemente muy similar a lo que durante el año 2022 estuvimos escuchando nosotros repetidamente sobre el lastre que había dejado el gobierno anterior. Y si vamos a continuar en esa deriva, Ramón, de sí, que Ascona se quejaba de lo que le había dejado Soso Córdoba, de que Calleja se quejaba de lo que le había dejado Ascona, de que Reina se quejaba de lo que le había dejado Calleja, de que Flores se quejaba de lo que le había dejado Reina, de que Maduro se quejaba de lo que le había dejado Flores, de que Mel se quejaba de lo que le había dejado Maduro, de que Pepe Lobo se quejaba de lo que le había dejado Mel, de que Juan Orlando se quejaba de lo que dejó Pepe Lobo, y ahora nos estamos quejando de lo que dejó Juan Orlando. ¿Qué va a pasar en las próximas administraciones si continuamos manejándonos con un nivel de endeudamiento tan fuerte, tan poderoso como el que estamos haciendo ahora? Concluyo con esto, licenciado Julio Raudales. ¿En cuánto hemos comprometido el PIB? ¿En cuánto hemos comprometido cada lempira que se obtiene de crecimiento económico o de ingreso fiscal al país para el pago de deuda interna y deuda externa? Yo siempre trato, Ramón, de aclararle a la población de que no es correcto comparar la deuda, que es un saldo, que es un total, con el Producto Interno Bruto, que es un flujo. Es decir, es lo que vamos a pagar este año. Y aunque se diga que sí se puede hacer esa división, ¿verdad?, de que la deuda actual representa más o menos un 60% del Producto Interno Bruto, la comparación no me sirve a mí de mucho, porque el Producto Interno Bruto es más o menos como lo que nos va a ingresar a los hondureños este año, en el 2023. Y eso no es, hacer esa comparación no es correcto, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es ir pagando los flujos de servicio de la deuda con respecto a, por ejemplo, el presupuesto nacional. Y lo que estamos viendo es que cada vez es más elevado, Ramón. Cada vez, por ejemplo, estamos utilizando un mayor porcentaje de nuestras exportaciones para pagar la deuda externa. Correcto. Cada vez estamos utilizando nuestra recaudación tributaria en mayor porcentaje para pagar el servicio del total de la deuda. Y entre más vaya acercándose al 100%, estos elementos, más comprometidos vamos a estar en el futuro, más comprometidas van a estar las próximas generaciones, y esos son los temas que tenemos que visualizar para asegurarnos de que haya salud económica, no solamente presente, sino también futura en el país, ¿no? La utilización de reservas internacionales también, para cubrir el gasto corriente del gobierno. Es decir, está claro, Ramón, que las reservas internacionales no son para eso, ¿verdad? Hay un uso adecuado de cada elemento
para cada cosa y lamentablemente las reservas internacionales que deben ser utilizadas con exclusividad para defender el tipo de cambio ante probables problemas que se van a dar en el sector externo. Ya se ha anunciado que este año vamos a tener una recesión y eso puede poner en precario el Lempira, la validez del Lempira, ¿no? La fortaleza del Lempira. Es importante mantener entonces un nivel de reservas adecuados, pero lamentablemente nuestros funcionarios públicos piensan que se puede utilizar las reservas del Banco Central para financiar el presupuesto nacional, lo cual deriva siempre, la experiencia así lo dice Ramón, en crisis económicas que ojalá que no se vayan a dar en el país. Bueno, gracias. Muy amable, licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Muy amplio en su afirmación. Yo lo único que sugeriría, porque estos presupuestos siempre han sido abultados por todos los gobiernos. Así es. Todos los gobiernos de turno han aumentado entre un 8 a un 10% el presupuesto general de la República. Hoy es que se ha disparado casi en un 28%, pero yo le sugeriría al gobierno evitar el gasto corriente, evitar también